Mi nombre es Rodrigo, tengo 42 años, estoy casado con Luisa desde hace casi 15 años y tenemos 2 hijas pequeñas. Trabajo en marketing digital desde los tiempos en que Orkut aún era la cima de las redes sociales y hoy llevo mi propia empresa, con sede en Sao Paulo, pero viajo bastante debido a los clientes que tengo por todo el país. Esta historia ocurrió a finales de 2022, más precisamente en noviembre, cuando me invitaron a dar una entrevista en un podcast relativamente conocido en el ámbito de los negocios. Era una de esas charlas sobre trayectoria de vida, altos y bajos de la carrera, aprendizajes. Hablé sobre cómo casi quebré 2 veces, cómo tuve que reinventarme, incluso conté algunas cosas más personales, como la pérdida de mi padre en medio de un proyecto importante y el apoyo que Lu me dio en ese momento. La entrevista tuvo bastante éxito. Se viralizó hasta cierto punto, especialmente entre pequeños emprendedores. Y fue ahí cuando todo comenzó. 3 días después de que el episodio salió al aire, comencé a recibir algunos mensajes en mi Instagram. Nada fuera de lo común, halagos, gente diciendo que se identificaba, pidiendo consejos, esas cosas. Pero hubo un mensaje en particular que me llamó la atención. Era de una mujer llamada Clara. El texto era más largo de lo habitual y tenía una intensidad extraña. Decía que sentía como si estuviera escuchando su propia historia contada por otra persona. Que cada palabra mía parecía haber sido sacada de su mente. Ella elogiaba mi forma de pensar, mi voz, mi manera tranquila de sufrir. Esa expresión se me quedó grabada en la cabeza. Respondí con un qué bueno que te tocó, gracias por el mensaje y seguí con mi vida. Pero Clara no siguió con la suya. Al día siguiente, me mandó más. Y más. Y más. En los días que siguieron, comenzó a responder casi todos mis stories, incluso los más banales. Si publicaba un café, decía que también tomaba café a las 16 horas, con el mismo tipo de taza. Si mostraba la oficina, comentaba lo mucho que le gustaban los tonos grises y las plantas artificiales, exactamente lo que había en la imagen. Hasta ahí, podía tomarse como una coincidencia o exageración. Pero luego comenzaron los audios. Largos. Intensos. Contando sobre su infancia difícil, los abusos, las frustraciones amorosas. Y siempre hacía algún paralelo con lo que había dicho en el podcast. Clara lloraba en los audios, suspiraba. Decía que sentía que me conocía desde hacía años. Que, por primera vez, alguien había dado voz a todo lo que ella escondía por miedo. Eso me dejó incómodo, pero aún no veía maldad, solo alguien emocionalmente desequilibrada, tal vez necesitada, tratando de aferrarse a algún ancla. La cosa se puso realmente rara 2 semanas después, cuando fui a Belo Horizonte por trabajo. Era un viaje rápido, solo 2 días. Publicó una foto de la ventana del avión, nada muy revelador. Pero no pasó ni una hora y recibí un mensaje de ella, ¿vas a BH? ¡Qué coincidencia, yo también! Me puse a temblar. Nunca le había dicho a dónde iba, ni la ciudad, ni nada. Respondí solo con un emoji de sorpresa, tratando de ver hasta dónde llegaba con eso. Y ella llegó lejos. Mandó una selfie en el aeropuerto. Era la misma sala de embarque en la que yo había estado minutos antes. Al final de la noche, me mandó una foto de un restaurante, el mismo en el que yo había cenado con un cliente. Solo que yo no había publicado nada sobre eso. Ninguna ubicación, ningún check-in. Solo alguien que me hubiera visto ahí sabría. Fue ahí cuando por primera vez me sentí seguido. Literalmente. Cuando volví a Sao Paulo, todavía trataba de racionalizar todo. Pensé que tal vez ella fuera del mismo ámbito, que tuviera algún contacto en común, que todo eso fuera solo una sucesión de incómodas coincidencias. Pero entonces empezaron los regalos. Primero fue una carta entregada en la portería del edificio de la empresa. Una caligrafía bonita, letras bien dibujadas, con aroma a lavanda. Decía que nuestras almas se estaban reencontrando después de muchas vidas. Dentro del sobre, vino un marcador de libros con mi nombre bordado. Días después, llegaron flores, rosas blancas, las favoritas de mi esposa. Eso solo podría saberlo por una historia antiguo, muy antiguo.
Y ahí lo entendí, ella había rastreado todo. Cada post, cada comentario, cada detalle. Lo peor fue cuando vi, entre los stories guardados, un nuevo perfil mirando absolutamente todo lo que publicaba, siempre en el mismo segundo en que salía al aire. Un perfil sin foto, sin seguidores. Creación reciente. Sabía que era ella. Hablé con Luisa esa noche. Le mostré los mensajes, los regalos, las capturas de pantalla de las interacciones. Obviamente, se asustó, pero también tenía reservas, pensó que tal vez le había dado demasiada atención al principio. No la culpo. Yo también me lo pregunté. Tal vez debería haberla bloqueado desde el primer audio. Pero no parecía algo amenazante al principio, y nunca imaginé que escalaría así. Pero escaló. Porque la semana siguiente, Clara descubrió mi dirección. Y estoy seguro de eso porque recibí un sobre en casa, sin remitente. Dentro, había una hoja con la frase, ¿es aquí donde vive tu corazón? Así, de simple. Sin nada más. No tenía idea de cómo descubrió dónde vivía. Mi casa nunca apareció en ningún post. Comencé a tener miedo real, miedo por mi familia. A la mañana siguiente, instalé nuevas cámaras alrededor de la casa, cambié todas las contraseñas, le pedí al portero que estuviera atento a cualquier cosa o persona extraña. Trataba de seguir con la rutina, pero todo parecía estar contaminado. Ir al supermercado, dejar a las niñas en la escuela, hasta sentarme en el sofá se convirtió en un motivo de paranoia. Luisa trataba de mantener la calma, pero veía en su mirada el mismo miedo que crecía en mí. Y entonces, un jueves, ocurrió algo que hasta hoy me da escalofríos solo de recordarlo. Estábamos cenando en casa, tratando de fingir que la vida seguía normal, cuando sonó el timbre. Era de noche, alrededor de las 20:30 horas, y nunca recibimos visitas a esa hora. Cuando miré por la cámara del interfono, vi a una mujer parada en la acera, con una expresión extraña. No era amenazante, ni triste. Era como si esperara ser reconocida. Como si creyera, de verdad, que pertenecía a ese lugar. Que tenía derecho a estar allí. No atendí. Me quedé mirando la imagen estática de ella, sin mover un músculo. Luisa me preguntó quién era y solo dije, ella. La mujer estuvo allí unos 5 minutos, sin volver a tocar el timbre, sin moverse, como si esperara que saliera y la llamara por su nombre. Luego dio la vuelta y se fue caminando despacio, como si supiera que había sido vista. Esa misma noche, recibí un mensaje directo, la comida debe haber quedado buena. El olor estaba maravilloso. Me quedé paralizado. Mi garganta se secó. Porque sí, habíamos hecho un risotto esa noche. Y el olor se esparcía fácilmente, más aún con la ventana de la cocina abierta. Ella había estado allí. De verdad. Ya no era virtual, ya no era indirecta. Era real, física, presente. La frontera había sido cruzada y ahora no sabía hasta dónde podía llegar. Después de eso, fui a la delegación. Llevé los mensajes, las capturas de pantalla, los audios, la carta. Hice el reporte, expliqué todo. El policía fue atento, pero la sensación que tuve es que nadie se toma en serio este tipo de cosas cuando no hay agresión directa. Puede pedir una medida de protección, pero sin una amenaza clara, es difícil que la acepten, me dijo. Me sentí impotente. Era como ver un incendio comenzar fuera de tu casa y solo poder esperar que la chispa no entre por la ventana. Bloqueé todos los perfiles de ella, los obvios y los falsos. Dejé de publicar, quité el número de WhatsApp de la bio, avisé a mis clientes que iba a estar más offline por un tiempo. Lo curioso es que, cuando empiezas a prestar atención, te das cuenta de cuánta exposición damos sin notarlo. Un ángulo de la calle, una sombra en la pared, un reflejo en el vidrio. Todo puede convertirse en pista. Durante las 2 semanas siguientes, no hubo señales. Ningún mensaje, ninguna aparición. Comencé a creer que ella había entendido el mensaje, que tal vez se había rendido o había encontrado otro espejo de alma en el que concentrarse. Pero claro, fue entonces cuando la cosa empeoró.
Estaba en Curitiba por una reunión con un cliente importante y como el ambiente estaba relajado, publiqué una foto de un plato en un restaurante que me encanta de allí, un detalle tonto, sin importancia. 20 minutos después, alguien se sentó en la mesa de enfrente. Juro que hasta hoy no la vi entrar. Pero ahí estaba. Me miró, sonrió y dijo, ¿ves cómo siempre nos encontramos en los momentos correctos? Me congelé. Ella estaba diferente. Cabello recogido, gafas de sol, pero era ella. La voz era la misma de los audios. Siguió sonriendo, como si fuera un encuentro casual, un regalo del destino. Me levanté de inmediato, dejé dinero en la mesa y me fui. Lo peor, ella no me siguió. Solo se quedó sentada, sonriendo. Como si ya hubiera ganado. Volví al hotel en estado de shock. Cerré la puerta, bajé las cortinas, apagué el celular y me quedé allí, sentado en el suelo, intentando entender qué estaba pasando con mi vida. Ya no era solo una molestia, no era solo una persecución. Era una invasión. Era como si mi realidad hubiera sido secuestrada por una narrativa que no escribí. Esa noche, tuve un ataque de pánico. Fue la primera vez en mi vida. Ese tipo de cosa que escuchas que le pasa a otros, pero solo entiendes cuando sientes el corazón latiendo descontrolado, la garganta cerrándose, la mente gritando que vas a morir, aunque sabes que no es cierto. Llamé a Luisa y lloré. Y yo nunca lloro. Le dije que no sabía qué hacer, que sentía que estaba perdiendo el control de todo. Ella, al otro lado de la línea, solo decía, vuelve a casa. Ahora. Nosotros lo resolvemos juntos. Al día siguiente, antes de que amaneciera, tomé el primer vuelo a Sao Paulo. Cancelé compromisos, rechacé viajes, borré mi Instagram y dejé mi perfil de LinkedIn en privado. Cerré todas las brechas. Contraté una consultoría de seguridad digital, alerté a la escuela de las niñas, informé a la portería del condominio, instalé sensores de movimiento en el patio. Y, por alguna razón que aún no entiendo, después de todo eso, Clara desapareció. No mandó más nada, no apareció más, no intentó contactar por ningún otro medio. Fue como si se hubiera evaporado. ¿Y sabes qué es lo más loco? Una parte de mí seguía esperando. Todos los días, durante meses, me despertaba con el corazón acelerado, revisando el celular, la cámara de la entrada de la casa, esperando que ella apareciera de nuevo. Pero no apareció. Ni una sola vez más. Hoy, casi 2 años después, aún pienso en ella. No como quien siente nostalgia, sino como quien trata de entender lo que vivió. Clara se convirtió en un eco, en una sombra que de vez en cuando ronda mis pensamientos cuando estoy solo, manejando de madrugada o sentado en la terraza después de que todos se fueron a dormir. Nunca volví a ver su rostro, ni en línea ni en la calle. Los perfiles desaparecieron y todo intento de rastrear cualquier dato fue en vano. La policía no continuó con el caso y como nunca llegó a invadir mi casa ni agredirme, quedó en el limbo de esas situaciones extrañas de las que todo el mundo escucha, pero nadie sabe exactamente cómo reaccionar. Solo quería entender por qué. ¿Qué fue lo que hizo que una persona creara esa conexión unilateral tan fuerte como para cruzar fronteras físicas y emocionales? Aprendí a convivir con esa cicatriz. La vida siguió, claro. Sigo trabajando, viajando, haciendo todo lo posible para proteger a mi familia. Pero hoy, antes de decir algo en público, lo pienso 2 veces. Antes de publicar un lugar, un detalle, hasta una frase, me detengo y reflexiono. Y, a veces, cuando veo a alguien comentando en algún video o publicación, vaya, parece que estás contando mi historia, me quedo paralizado. Porque así fue como empezó todo. Y aprendí, de la forma más incómoda posible, que no toda la empatía viene del lugar correcto. A veces, lo que parece identificación es solo el comienzo de algo que nunca vas a poder explicar. Ni olvidar. Nunca he sido del tipo de persona que cree en lo sobrenatural o en teorías conspirativas. Siempre fui práctica, incluso algo escéptica. Hoy tengo 34 años,
pero todo lo que voy a contar ocurrió a finales del año pasado, cuando fui a la casa de mis padres a ayudar con la mudanza. Ellos habían decidido vender la propiedad donde crecí, una casa antigua en la esquina, con ventanas altas y un ático que siempre me dio una sensación extraña. Era una casa hermosa por fuera, de esas con una terraza de madera que cruje con el viento, pero por dentro tenía un aire estancado, como si el tiempo se hubiera olvidado de ella. En el último día de la mudanza, decidí subir al ático sola. Mi madre siempre evitaba ese lugar, decía que estaba lleno de polvo y que no había nada importante allí. Pero algo me llamó, no sé qué. Subí por la escalera retráctil que bajaba del techo del pasillo, con ese sonido de la madera crujiendo como si protestara contra mi peso. El olor a humedad era sofocante. No había mucha luz, solo el débil resplandor de la linterna de mi celular. Comencé a rebuscar unas cajas con juguetes antiguos, libros escolares, hasta que encontré una caja de cartón más robusta, toda envuelta en cinta adhesiva amarillenta por el tiempo, con no abrir escrito en marcador negro sobre la tapa. Y claro, como toda persona terco, la abrí. Dentro de la caja encontré una pila de cuadernos espirales con tapas descoloridas y páginas amarillentas. Pensé que serían diarios antiguos míos o de mi madre, pero cuando abrí el primero, me tomó algunos segundos entender lo que estaba leyendo. Las páginas estaban llenas de anotaciones a mano, con fechas exactas y descripciones minuciosas. Hoy usó el vestido azul con flores blancas. Salió a montar bicicleta a las 16:17. Regresó a las 17:02. Se detuvo 2 veces, una para mover una piedra, otra para mirar el cielo. Al principio, pensé que era alguna broma extraña, pero conforme seguí hojeando, las anotaciones se volvían más íntimas. Tiene la costumbre de mirar por la ventana antes de dormir. A veces sonríe al vacío. Me gusta eso. Eso me heló. Era sobre mí. Todo era sobre mí. Mi corazón comenzó a latir más rápido cuando me di cuenta de que los cuadernos cubrían casi 2 años de mi infancia. El autor, que nunca se identificaba, solo escribía como si hablara consigo mismo, hablaba de mi rutina con detalles que solo alguien que me hubiera observado todo el tiempo podría saber. Horarios exactos, pequeñas manías, momentos en los que estaba sola en el patio, hasta comentarios sobre los dibujos que hacía en las ventanas empañadas del baño. Estaba tan nerviosa que mis manos temblaban. Las páginas estaban llenas de tachaduras, flechas, dibujos extraños en las esquinas, y en una de ellas había hasta un sobreengramado con un mechón de mi cabello dentro. Bajé corriendo del ático como si estuviera huyendo de algo invisible. Bajé las escaleras gritando por mis padres, completamente aterrada. Mi madre se puso pálida cuando le mostré los cuadernos y no pasaron ni 2 segundos antes de que mi padre llegara también, con esa expresión de quien ya sabía lo que estaba por venir. Después de un silencio pesado, se sentaron conmigo en la cocina y me contaron todo. Yo debía tener unos 7 u 8 años cuando un vecino, el señor Ignacio, un hombre viudo, callado y con ojos siempre demasiado profundos, comenzó a mostrar comportamientos extraños. Mis padres solo se dieron cuenta de que él me observaba cuando lo encontraron parado afuera, de noche, mirándome dormir por la ventana. No se fue, no dijo nada. Solo me miraba, como si estuviera en trance. Llamaron a la policía en ese momento, claro, pero como no había ningún delito comprobado, solo lo amonestaron. Lo más extraño es que, después de eso, desapareció. De un día para otro, su casa quedó vacía. Decían que se había ido a vivir con un pariente en otro estado, pero nadie sabía a ciencia cierta. Mis padres, en un intento por protegerme, escondieron todo de mí. Los cuadernos los encontraron ellos en la basura frente a su casa días después de que desapareció. No sabían qué hacer con ellos, así que los guardaron. Era solo un loco, hija, se fue y nunca volvió a aparecer. Pero yo sentía, en ese momento, que algo no estaba bien. Recordaba vagamente a un hombre que me daba dulces a través de la cerca, una mirada que a veces surgía entre las rendijas de las cortinas de la casa de al lado. No sabía qué era peor, saber que eso había pasado o darme cuenta de que algo dentro de mí, desde pequeña, ya había notado el peligro. Volví a mi ciudad esa misma semana, pero mi mente no dejaba de dar vueltas.
Las anotaciones me perseguían como si las hubiera memorizado. Me sentía expuesta, como si hubiera sido violada de una manera que no sabía explicar. Comencé a soñar con cosas de mi infancia que ni siquiera recordaba, destellos de estar jugando sola y sentir que alguien estaba detrás de mí. O despertar en medio de la noche con la sensación de que alguien había estado en mi cuarto. Me convencí de que solo era mi cerebro tratando de llenar huecos, hasta que, el martes siguiente, cuando volvía del trabajo, vi algo que me paralizó. La casa al lado de mi edificio, que llevaba meses vacía, ahora tenía una silla mecedora en la terraza. Y en ella, un hombre sentado. Era él. El mismo mirar profundo, la misma manera de inclinar la cabeza como si me estuviera analizando. Me quedé paralizada por unos segundos. Intenté convencerme de que estaba imaginando cosas. Pero él me vio. Me vio y sonrió. Una pequeña sonrisa, como si reconociera a un viejo conocido. Corrí al edificio, con las piernas temblando. En el ascensor, comencé a llorar. Eso no podía ser real. Llamé a mis padres esa misma noche, preguntándoles si estaban seguros de que se había ido en ese entonces. Mi padre guardó silencio por unos segundos que parecieron eternos, y luego dijo solo: «Hija, nadie sabe dónde fue a parar. Nunca encontramos registro de mudanza, ni pariente alguno. La casa quedó vacía, pero nadie lo vio salir». Eso me derrumbó. ¿Cómo es que nadie lo vio salir? Era como si se hubiera esfumado en el aire y ahora hubiera vuelto, como si los años nunca hubieran pasado. En los días siguientes, traté de seguir mi vida como si nada hubiera pasado, pero era imposible. Cada vez que pasaba por la ventana, ahí estaba él. Siempre en la misma silla, siempre a la misma hora, entre las 18:30 y las 19. No hacía nada. Solo me miraba. Nunca salió de la terraza. Nunca saludó. Era como si estuviera esperando algo o a alguien. Intenté grabar videos con mi celular, pero cada vez que apuntaba la cámara, él desaparecía. Como si lo supiera. Como si pudiera prever mis movimientos. Y juro que, por unos días, pensé que me estaba volviendo loca. Mostré los videos a mis amigos, pero no aparecía nada. Solo la casa vacía. La terraza vacía. La silla vacía. Pero yo sabía que él estaba allí. Un día, tomé valor y fui hasta la casa. Era sábado, cerca de las 10 de la mañana. La luz del día me daba algo de confianza, aunque mi estómago estaba revuelto y mi cabeza a punto de estallar. La puerta de entrada estaba cerrada, pero con un toque suave se abrió, emitiendo un chasquido seco. La casa estaba completamente polvorienta, olía a madera húmeda y a cosas olvidadas. Entré llamando: ¿hay alguien ahí? Nada. Comencé a caminar despacio, escuchando cada crujido del suelo como si me advirtiera a no seguir. Cuando llegué a la sala, allí estaba, la silla mecedora. Vacía. Pero eso no fue lo que casi me hace vomitar en ese momento. Lo que me hizo detenerme fue lo que estaba en la pared. Una foto enmarcada, antigua, algo borrosa, y era yo. Yo, con unos 6 años, sentada en la acera frente a la casa de mis padres, abrazando a mi perro. Era una foto que nunca había visto. Y que nadie en mi familia había tomado. Corrí de esa casa como si el suelo estuviera ardiendo. Temblaba de pies a cabeza. Llamé a la policía en cuanto llegué a mi departamento. Les conté todo, les di la ubicación, les expliqué que alguien me estaba vigilando y que había entrado en la casa del tipo. Claro, fueron hasta allí. Pero cuando me llamaron de vuelta, me dijeron que la casa estaba completamente vacía, sin muebles, sin sillas, sin fotos. Nada. El policía incluso soltó: ¿está usted segura de que entró en la casa correcta? Me sentí una loca. Y lo peor, comencé a dudar de mí misma. ¿Será que me lo inventé todo? Pero no podía ser. Recuerdo la textura del marco, el olor de la sala, el polvo pegándose a mi mano. Esa noche, me fui a dormir con todas las luces encendidas. Me sentía vigilada todo el tiempo. Alrededor de las 3 de la mañana, desperté con un sonido leve, como si algo estuviera siendo arrastrado por el suelo.
Me quedé inmóvil en la cama, con el corazón latiendo tan fuerte que hacía vibrar mi almohada. Tomé el celular y, a través de la cámara de seguridad que había instalado en el pasillo del departamento, lo vi. Alguien pasó por la puerta. Despacio. Se detuvo frente a mi cuarto. Pero su rostro, el rostro estaba borroso, como si la cámara no pudiera enfocar. No se veía con claridad, pero el contorno era él. Grité. Llamé a la policía, cerré la puerta del cuarto y me quedé pegada a ella hasta que amaneciera. Cuando llegaron los policías, ¿adivina qué? Ningún signo de robo. ¿Y el video? Desapareció. Simplemente desapareció del respaldo, como si nunca hubiera existido. Pero yo lo vi. Juro por todo lo que vi. Después de esa madrugada, tomé una decisión. Ya no podía seguir fingiendo que eso no estaba pasando. Renuncié al trabajo, entregué el apartamento y volví a vivir con mis padres por un tiempo. Necesitaba sentirme segura, rodeada de gente. Pero incluso ahí, en ese pueblo tranquilo donde todos se conocen, las cosas comenzaron a ponerse extrañas de nuevo. Un día, fui a la panadería de la esquina, la misma a la que iba cuando era niña, y el dueño, el señor Tadeo, me llamó con esa mirada desconfiada de siempre. «Te estoy viendo de nuevo por aquí, ¿eh? Y ese tío tuyo, también volvió». Me quedé sin entender. «¿Qué tío, señor Tadeo?» Él hizo una cara de duda y respondió, «Ese que siempre te esperaba afuera de la escuela cuando eras pequeña, el flaco con el saco beige». Pensé que era de la familia. Yo nunca tuve un tío con esas características. Pero el hombre que él describió era igual al tal señor Ignacio. En ese momento, entendí que él nunca se había ido realmente. Siempre estuvo cerca. Tal vez nunca dejó el pueblo. O tal vez volvió después de años, de repente, como si el tiempo no hubiera pasado. Pero, ¿por qué? ¿Qué quiere? ¿Qué siempre ha querido? Volví a hablar con mis padres y admitieron que lo encontraron una vez en la calle, años después de todo, pero que él fingió no reconocer a nadie. Se disimuló. Se rió, como si fuera un viejo simpático. Eso me dio escalofríos. Hoy, unos meses después, la casa al lado de mi antiguo edificio fue oficialmente demolida, se convirtió en un estacionamiento. Nunca más vi al señor Ignacio desde ese día de la cámara. Pero a veces, cuando estoy sola, siento la misma mirada. Como si él me hubiera enseñado a sentir cuando está cerca. Y yo lo siento. Hasta hoy. Tenía 27 años cuando regresé a casa de mi mamá, después de casi 8 años de estar lejos. Me fui temprano, con prisa por vivir la vida a mi manera. Me mudé a otra ciudad, trabajé mucho, hice de todo hasta conseguir algo de estabilidad. Cuando finalmente logré juntar algo de dinero y tomarme un tiempo, decidí visitar a mi mamá. No era una ocasión especial, pero hacía tanto tiempo que no la veía, que me dio esa necesidad de volver, de calmar la nostalgia. La última vez que hablamos por video, ella se veía un poco rara, ¿sabes? Como si sonriera forzadamente, miraba para un lado todo el tiempo. Pero pensé que era cosa mía. Tomé el bus un viernes por la mañana y llegué a su casa al anochecer. La casa estaba casi igual, pero parecía más pequeña, más oscura. La pintura de la fachada se estaba despegando, el portón oxidado y algo torcido. Toqué el timbre y cuando ella abrió la puerta, sentí un nudo en el pecho. Mi mamá siempre fue llena de vida, con una manera un poco torpe de hablar, siempre tratándome de dar comida. Pero en ese momento, parecía una versión gris de ella misma. Estaba más delgada, el cabello recogido en un moño mal hecho, y los ojos, apagados. Me abrazó rápido, casi sin fuerza, y antes de que pudiera decir algo, apareció un hombre detrás de ella. Alto, fuerte, con cara de pocos amigos. Me miró de arriba abajo y dijo, «Entonces tú eres el hijo que decidió aparecer». La forma en que lo dijo me paralizó. Mi mamá intentó disimular, me agarró del brazo y me dijo que entrara, pero el ambiente estaba demasiado raro para ignorarlo. Se llamaba Claudio.
Por lo que mi mamá me contó rápidamente, con una sonrisa que parecía pegada en su rostro, ellos llevaban unos 3 años juntos. Dijo que él era rígido, pero protector. Pero bastaron unas pocas horas allí dentro para darme cuenta de que no era protección, era control. Todo lo que ella hacía, él comentaba. Corregía. Vas a servir el arroz así, ves cómo te trastabillas, esa ropa no te queda bien. Y lo peor, ella bajaba la cabeza y seguía. Esa primera noche, dormí en mi antigua habitación, que ahora era un cuarto de trastos. Dormí mal, con la sensación de estar atrapado en una casa que ya no me pertenecía. Al día siguiente, intenté hablar a solas con mi mamá, pero él parecía tener un radar. Cada vez que sacaba un tema más personal, él aparecía. ¿Qué están susurrando ahí?, decía con esa sonrisa torcida. Empecé a darme cuenta de que ella evitaba mirarme a los ojos. Y había algo en sus ojos que dolía, un miedo reprimido. Cuando él salió al mercado, aproveché para preguntarle, mamá, ¿él te golpea? Ella dudó. No dijo ni sí, ni no. Solo me miró y luego dijo, no te metas. Él es difícil, pero me ama. Eso me dio una rabia que subió como un calor en el pecho, pero me contuve. No podía presionar, porque si no, ella se cerraría aún más. A medida que avanzaba el día, la tensión solo aumentaba. Claudio no hacía el más mínimo esfuerzo por disimular su incomodidad con mi presencia. Todo el tiempo soltaba indirectas, como hay gente que desaparece por años y luego quiere opinar o la casa no es un hotel. Mi mamá intentaba suavizar, sonreía nerviosa, cambiaba de tema. Pero era evidente que estaba todo el tiempo en alerta, como si estuviera caminando sobre cáscaras de huevo. Esa noche, después de la cena, puso una película cualquiera en la TV y yo me fui a lavar los platos. En medio del proceso, entró a la cocina, se apoyó en la puerta y se quedó mirándome en silencio durante lo que pareció una eternidad. ¿Ahora crees que mandas aquí?, soltó en un tono bajo. Me giré lentamente, intentando mantener la calma, y le respondí que solo estaba ayudando. Se rió, pero fue una risa fría, vacía. Desde ese momento, comenzó a provocarme de forma más directa. Se metía en mi espacio físico todo el tiempo, entraba a mi cuarto sin tocar la puerta, se aseguraba de mirarme con esa actitud de superioridad, como si estuviera esperando el momento en que yo perdiera la paciencia. Y, amigo, casi la perdí. Hubo un momento más tarde, cuando pasó junto a mí en el pasillo y me empujó con el hombro, fingiendo que había sido sin querer. Me giré instintivamente y lo miré fijamente. Él se acercó, muy cerca, y dijo, si quieres resolverlo como hombre, solo dilo. Y se fue caminando como si nada hubiera pasado. Mi mano temblaba. Me contuve con todas mis fuerzas para no explotar. Sabía que si respondía como él quería, yo iba a ser el que quedara como el culpable. Y lo peor, mi mamá sufriría aún más. A la mañana siguiente, me desperté antes que ellos dos. Traté de respirar profundamente, de pensar con calma. Mi cabeza daba vueltas con 1000 posibilidades. Quería sacar a mi mamá de allí, pero no sabía cómo hacerlo sin empeorar la situación. Me quedé sentado en el patio trasero, mirando el cielo gris, hasta escuchar pasos detrás de mí. Era ella. Se sentó a mi lado en silencio. Estuvimos un buen rato sin decir nada. De repente, comenzó a llorar. Un llanto contenido, sin ruido, solo lágrimas cayendo. No sé cómo salir de esto, susurró. Mi corazón se rompió en ese momento. Tomé su mano y le prometí que la ayudaría. Solo dijo, él nunca me dejará. Antes de que pudiera responder, escuchamos el ruido de la puerta del salón abriéndose de golpe. Claudio. Llamó su nombre con ese tono cortante. Ella saltó, secándose las lágrimas, como si nada hubiera pasado. Desde ese momento, parecía que él sentía que algo estaba cambiando. Como un animal acorralado. Se puso más agresivo, más provocador. Por la tarde, se bebió casi toda una botella de cachaca y empezó a caminar por la casa como si fuera el dueño del mundo. El punto de quiebre llegó cuando rompió un vaso a propósito y le dijo a mi mamá que lo limpiara. Ella se agachó al instante, por reflejo.
pero yo fui más rápido y tomé la escoba. «Déjame limpiarlo». En un segundo, él se me acercó, paró a unos centímetros de mi cara y gritó: «¿Quién te crees que eres, maldito?». Sentí el aliento caliente de alcohol en mi rostro. Nadie dijo nada. Fue ahí cuando mi mamá, con voz firme por primera vez, dijo: «Basta, Claudio». Y eso fue lo que desató todo. Se giró hacia ella como si le hubieran clavado una daga. Su mirada cambió. Ya no era provocación, era puro odio. «¿Qué dijiste?», preguntó, dando un paso hacia ella. Yo me interpuse, sin pensarlo. Solo dije: «No vas a tocarla». Fue ahí cuando me empujó con fuerza, arrojándome contra la pared. Sentí el borde de la estantería golpear mi espalda, me dolió un montón, pero no caí. Reaccioné. Por primera vez, lo empujé de vuelta con todo. Fue un segundo de silencio absoluto, y luego vino con todo hacia mí. Rodamos por el suelo, él intentando golpearme, yo defendiéndome como podía. Mi mamá gritaba, trataba de separarnos, pero él estaba ciego de rabia. Cuando logró inmovilizarme en el suelo, tomó una botella rota que había cerca y la apuntó a mi rostro. Fue ahí cuando vi el cambio en los ojos de mi mamá. Corrió a la cocina y volvió con un cuchillo. Se quedó allí, parada, temblando, sujetándolo con las dos manos. «Suéltalo, Claudio, o te juro que te lo clavo». Fue la primera vez que él dudó. Me miró a ella, y dejó la botella caer al suelo. Se levantó lentamente, riendo. Una risa baja, burlona. Dijo: «¿Creen que ganaron? Esto aún no ha terminado». Y salió de la casa como si fuera a comprar cigarrillos. Nos quedamos los dos allí, en el suelo, respirando con dificultad, mirando al vacío. Cuando pude levantarme, cerré la puerta con todo lo que pude: candado, silla, cadenas. Llamé a la policía con mi celular, temblando. Y por primera vez, ella no trató de impedirlo. La policía llegó en menos de 20 minutos. Hicimos la denuncia, mi mamá confirmó todo: las agresiones, las amenazas, los años de control psicológico. La delegada que nos atendió fue directa, dijo que la única manera de proteger a mi mamá era con una orden de restricción y una denuncia formal. Yo estuve a su lado todo el tiempo. Ella temblaba mientras hablaba, pero hablaba. Era como si, con cada palabra, rompiera otro eslabón de esa prisión invisible. En los días siguientes, la ayudé a recoger sus cosas y nos mudamos a un apartamento pequeño que alquilé por un mes. Fue todo algo improvisado, pero era el primer lugar en años donde ella podía dormir sin miedo. Y, amigo, la primera noche que ella pudo comer sonriendo, ahí fue cuando me di cuenta de que había hecho lo correcto, a pesar de todo el dolor. Hoy, casi 2 años después, ella sigue en terapia, tratando de reconstruirse. La justicia le otorgó la orden de restricción, y Claudio desapareció después de ser citado, nadie más lo vio ni oyó hablar de él. A veces pienso que aún está por ahí, acechando, esperando un descuido. Pero mi mamá ya no es la misma. Ni yo. Eso nos cambió. Cuento esto porque sé que hay mucha gente viviendo situaciones similares, pensando que no pueden salir, que todo va a empeorar. Y mira, puede que empeore al principio, pero luego, cuando llega la libertad, es como respirar de nuevo después de años bajo el agua. La peor violencia no siempre es la que deja marcas visibles. A veces, es la que calla. Y nadie merece vivir en silencio. Hola, gente. Mi nombre es Laura, tengo 34 años, soy profesora de español y gramática en una escuela privada aquí en Guadalajara, México. Lo que voy a contarles ocurrió el año pasado, más o menos en agosto, y todavía hoy me da un nudo en el estómago solo de recordarlo. En ese momento, mi vida era bastante agitada, daba clases en 2 colegios durante el día y, por la noche, atendía a algunos estudiantes particulares. Los fines de semana, había comenzado un proyecto en Instagram, videos cortos, divertidos, enseñando gramática de manera ligera, con chistes y ejemplos del día a día. Nunca imaginé que llegaría a algo, pero en menos de 3 meses el perfil explotó.
Pasé de tener 2.000 a casi 50.000 seguidores. Todos elogiaban, compartían y decían que finalmente entendían el acento y la puntuación. Estaba emocionada y me sentía útil. Al principio todo era alegría. Grababa los videos con mi celular, normalmente en el receso de las clases o en casa, con el cabello recogido, ropa simple y siempre una sonrisa en el rostro. La idea era ser espontánea, nada producido. Pero después de un tiempo, un perfil empezó a destacarse en los comentarios. El nombre era raro, algo como usuario-8391, sin foto, sin biografía, sin seguidores. Al principio pensé que solo era otro curioso. Comentaba en todos los videos, siempre de manera educada, pero con una atención incómoda. Decía cosas como, qué bonito tu cuadro nuevo en la sala, o estás usando la blusa vino que llevaste el lunes, ¿verdad? Pero yo no había mostrado ni el cuadro ni la blusa en los videos. Era como si me estuviera observando desde algún lugar. Pensé que estaba exagerando, pero la sensación de ser observada empezó a pegarme como un olor que no se va. Comencé a ponerme paranoica. Empecé a revisar todos los videos antes de publicarlos, intentando identificar si estaba mostrando algo sin querer. Como, por ejemplo, un reflejo en el espejo, una ventana abierta, el nombre de la calle en alguna placa. Pero no encontraba nada sospechoso. Aún así, el perfil seguía comentando cosas que me incomodaban. Un día, escribió, estabas preciosa ayer en el café cerca de la escuela. Ese vestido azul te queda muy bien. Yo no había publicado nada ese día. Nada. No había sacado selfies, no grabé stories, ni mencioné dónde estaba. Había ido sola, al final de la jornada, a un lugar apartado en la colonia americana, donde suelo ir justamente cuando quiero estar en paz. Eso me heló por completo. Dejé de responder los comentarios, dejé de abrir los mensajes directos, pero la presencia de ese perfil me inquietaba constantemente. Las cosas empeoraron. Empecé a tener dificultades para dormir, me pasaba mirando por la ventana de madrugada, imaginando si alguien me estaba observando. Le pedí al conserje del edificio que revisara las cámaras, pero me dijo que solo había cámaras en la entrada y que no había aparecido nadie extraño. Pregunté a mis estudiantes más cercanos si sabían de alguna broma interna o si estaban armando una especie de broma, todos negaron. Hubo un día en el que estaba en el supermercado y sentí de manera muy clara que alguien me estaba siguiendo por los pasillos. Era una mujer alta, con una bufanda roja, pero cuando me volteaba para mirarla, ella miraba hacia otro lado, como si no supiera de mi existencia. Aún así, había algo en su mirada. Esa semana fue asfixiante. Pensé en borrar el perfil, pero tenía tanto cariño por ese proyecto que decidí esperar un poco más. Fue entonces cuando todo se fue al garete. El viernes de esa semana, salí más temprano de la escuela porque se canceló una reunión. Estacioné mi coche en un estacionamiento abierto cerca de casa, algo que rara vez hacía, ya que normalmente usaba el garaje subterráneo del edificio. El día estaba pesado, con el cielo nublado, y solo quería llegar a casa, tomar un baño y dormir un poco. Cuando regresé al coche, unas 2 horas después, vi que había algo pegado en el parabrisas. Mi corazón ya se disparó antes de acercarme. Era una pequeña nota doblada, con una letra muy firme y cuidada. La abrí allí mismo, en medio del estacionamiento, y las palabras me congelaron: tu alarma no sonó esta mañana, ¿verdad? Por eso saliste corriendo sin el café. Si quieres, puedo prepararte uno mañana. Con azúcar, como te gusta. Temblé de pies a cabeza. ¿Cómo sabía esa persona que mi alarma no había sonado? ¿Que no tomé café? Y lo peor, ¿cómo sabía que lo tomo con azúcar? Entré al coche con las manos temblorosas. Pasé unos minutos allí, mirando a los lados, tratando de recordar si había visto a alguien cerca. Pero el estacionamiento estaba vacío. Arranqué el coche y fui directo a la comisaría. Llevé la nota, mostré las capturas de pantalla de los mensajes y comentarios y expliqué todo lo que había estado pasando. El policía me miró con una mezcla de desconfianza y lástima. Anotó la información, dijo que iba a registrar la denuncia, pero que no había mucho que hacer sin una amenaza directa.
y que probablemente solo era un fanático exagerado. Salí de allí frustrada, con esa horrible sensación de estar sola en una situación que ya había cruzado cualquier límite. No era solo un exceso, era acoso. Y comencé a darme cuenta de que esa persona me conocía bien. De alguna manera, estaba involucrada en mi rutina. Y eso era lo más aterrador. Al día siguiente, no publiqué nada. Cerré todas las ventanas, subí las cortinas y apagué las notificaciones de Instagram. Pasé todo el sábado en casa, en silencio, como si estuviera tratando de desaparecer. Aún así, alrededor de las 3 de la tarde, recibí un mensaje directo de ese perfil. Solo decía: hoy la luz de tu sala estuvo apagada todo el día. ¿Está todo bien? Casi dejo caer el celular de las manos. Ya no era una coincidencia, era confirmación. Esa persona estaba observando, en ese momento. Fui hasta la ventana con el corazón en la garganta y abrí un poco la cortina. Miré a la calle como si esperara ver a alguien parado allí. Pero no había nadie. Ni un coche, ni movimiento, solo la calle vacía y el viento arrastrando una bolsa plástica. Eso me dio un pánico que nunca antes había sentido. La sensación era estar atrapada en una jaula de vidrio, expuesta todo el tiempo, sin saber quién estaba al otro lado observando. El domingo por la noche, tomé valor y decidí contarle a mi hermana. Ella vive en Tlaquepaque, a unos 30 minutos de mí, y siempre ha sido bastante protectora. Cuando le mostré la nota y las capturas de pantalla, se puso pálida. Dijo que no podía seguir viviendo sola, que vería si su cuñado podía instalar cámaras en el edificio. Acepté al instante. Dormí allí esa noche, pero no pude cerrar los ojos. Tenía la sensación de que mi celular iba a vibrar en cualquier momento con otro mensaje, o que me despertaría y encontraría otra nota debajo de la puerta. No pasó nada. Pero, por primera vez, soñé con esa persona, o mejor dicho, con una sombra. Estaba caminando por el pasillo de la escuela y sentía que alguien me seguía. Pero cuando me volteaba, solo veía una silueta parada, inmóvil, con los ojos cerrados. Desperté sudando, con la garganta seca y una sensación terrible de que esto no iba a acabar bien. El lunes por la mañana, decidí no ir a trabajar. Mandé un mensaje al coordinador diciendo que me sentía mal, lo cual no era exactamente mentira. Me desperté con una angustia tan fuerte que parecía que todo mi cuerpo estaba en alerta. Aún así, por impulso, o tal vez por tonta, abrí Instagram. El perfil había desaparecido. Usuario-8391 ya no existía. Ningún comentario, ningún mensaje anterior, nada. Como si nunca hubiera estado allí. Mi corazón se aceleró. Al mismo tiempo que eso me dio un alivio momentáneo, también me trajo una aflicción mayor. Porque si la persona había borrado el perfil, eso significaba que ahora podría estar actuando de otra forma. Lejos del celular. De cerca. Pasé la mañana mirando por la ventana, comiendo lo que fuera solo para no desmayar. Y fue alrededor de las 11:30 cuando alguien tocó el interfono. Mi garganta se cerró. La voz era masculina y dijo: entrega para Laura. Yo no había pedido nada. Pregunté de dónde era, y me respondió: Restaurante Santa Fe. Pedido del día. Pero yo nunca había comido allí. Y aún así, el conserje dejó subir. No sé qué me pasó, pero en ese momento me invadió un pánico tan fuerte que me escondí detrás del sofá. Escuché los pasos en el pasillo, el sonido ligero de la bolsa siendo dejada en el suelo. Luego, silencio. Esperé unos 10 minutos antes de abrir la puerta. Había una caja de comida, con mi nombre escrito en un post-it azul y otro billete pegado al lado: necesitas cuidarte mejor. Ayer comiste solo una manzana. Come esto hoy. Por favor. El arroz era blanco, el pollo a la parrilla, la ensalada tenía pepino, exactamente como me gusta. Ahí entendí, no era un fanático. Era alguien que convivía conmigo, o que había convivido. Alguien que me conocía de verdad. Después de ese día, me fui de mi casa. Llamé a mi hermana llorando y ella vino a buscarme en menos de una hora.
Llevé solo una mochila con algunas ropas y dejé el resto atrás. Ese mismo día, denunciamos oficialmente el caso a la policía con todos los billetes, los mensajes y los videos de seguridad que conseguimos de la portería. Fue entonces cuando, cruzando información de la escuela y la lista de repartidores del restaurante, llegaron a un nombre, Álvaro, un exalumno mío del año pasado. Tenía unos 18 años en ese entonces, era de esos estudiantes callados, que siempre se sentaba al fondo, pero que de vez en cuando elogiaba mis clases con una gentileza casi tímida. La policía fue a su dirección y encontraron más billetes escritos a mano, capturas de pantalla de mis videos e incluso una hoja impresa con mis horarios y los lugares que solía frecuentar. Nunca intentó hacerme daño. Al contrario, parecía pensar que me estaba ayudando, cuidándome. Eso me da más escalofríos. Estuve un tiempo alejada de las redes, de las clases, de todo. Hasta hoy me cuesta confiar cuando estoy sola. Instalé cámaras en mi nuevo apartamento, cambié completamente mi rutina, corté todo lo que pudiera ser predecible. El caso no salió en los medios porque, según la policía, no cometió ningún delito concreto, solo acoso, lo cual aquí, lamentablemente, no lleva a prisión. Álvaro fue internado para una evaluación psicológica y su familia prometió que estaría bajo cuidado. Nunca más supe de él. Pero a veces, cuando el viento sopla y trae el olor de arroz fresco o cuando escucho el sonido de pasos en el pasillo, recuerdo todo. Y aún siento, en el fondo, esa duda que me corroe, ¿realmente paró? ¿O solo encontró otra manera de observarme? Mi nombre es Emilio, tengo 29 años y trabajo como programador full stack desde hace unos 6 o 7 años. Siempre he sido el tipo de persona que prefiere quedarse en casa, escuchando música instrumental y tomando café frío, incluso en verano. Vivo solo en un pequeño pero cómodo apartamento en un edificio antiguo en el centro de Guadalajara, México. Era a finales de abril cuando todo comenzó. Lo recuerdo porque justo había entregado un sistema bastante pesado a una empresa y finalmente me tomé 2 días libres. Mi rutina era muy estructurada, me despertaba, trabajaba hasta la noche, daba una caminata rápida, comía algo rápido y luego volvía a programar. Nunca fui de fijarme mucho en los detalles de la casa, ¿sabes? Como si un vaso estuviera aquí o allá, no importaba mucho. Pero en ese día específico, un martes, algo me incomodó de manera extraña, una cuchara sucia sobre el fregadero. Al principio pensé que era algo que solo estaba imaginando. Había comido pan con queso crema en el desayuno y tal vez olvidé lavar la cuchara. Pero la cosa es que siempre uso cuchillo, nunca cuchara. Miré alrededor y nada parecía fuera de lugar, hasta que noté que el control remoto de la televisión estaba volteado hacia atrás, sobre el brazo del sillón. Estaba seguro de que lo había dejado sobre la mesa. Me sentí un poco inquieto, pero lo atribuí al cansancio. Trabajar desde casa a veces confunde nuestra percepción del tiempo, el espacio e incluso la realidad. Sin embargo, en los días siguientes, otras pequeñas cosas empezaron a llamar mi atención. La puerta del armario entreabierta, una silla desalineada en la mesa del comedor, incluso un jabón fuera de lugar en el baño. Siempre eran detalles sutiles, nada demasiado obvio. Pero era como si alguien estuviera probando los límites de lo que yo notaría. Comencé a dejar pequeñas trampas solo para ver si realmente estaba volviéndome paranoico o si había algo raro ocurriendo. Por ejemplo, dejé un vaso boca abajo en el centro exacto de la encimera de la cocina, medido con una regla, literalmente. Al día siguiente, el vaso estaba 1 centímetro desviado. Puede sonar exagerado, pero yo trabajo con código, con lógica, si hay algo que un programador sabe hacer es notar patrones. Y ese desvío, aunque mínimo, fue lo que encendió mi alerta. Aún así traté de racionalizarlo, tal vez el vaso se deslizó, tal vez lo toqué sin darme cuenta. Pero en el fondo, sabía que algo no cuadraba. Las cosas se intensificaron de una manera más inquietante la semana siguiente. Una noche me desperté con sed y, al pasar por la sala, juré que olía comida caliente, como si alguien acabara de calentar un plato de arroz con pollo en el microondas. Pero yo estaba dormido y el microondas estaba apagado.
Otra noche, escuché un leve sonido de agua corriendo y, al entrar al baño, la llave del lavabo estaba goteando, a pesar de que yo la había cerrado con fuerza antes de dormir. El colmo llegó cuando encontré mi cepillo de dientes mojado, aunque no lo había usado ese día. Ahí fue cuando el miedo comenzó a mezclarse con ira. Ira por no saber si me estaba volviendo loco o si realmente estaba siendo invadido. Decidí instalar una cámara oculta en la sala, de esas baratas que se conectan directo al celular. No le dije a nadie, ni siquiera a mis pocos amigos. A esa altura, ya me preocupaba parecer un loco. Pasé 2 días observando todo desde la aplicación, hasta que, en una madrugada, alrededor de las 3:47 de la mañana, recibí una notificación de movimiento. Cuando abrí el video, sentí un escalofrío que me paralizó por unos segundos. La cámara había captado una sombra pasando lentamente detrás del sofá. No se veía el rostro ni el cuerpo completo, pero parecía ser una persona delgada, con cabello corto y oscuro. La imagen estaba borrosa, pero se podía ver que eso no era un reflejo, ni el viento, ni algo que se pudiera explicar fácilmente. No pude dormir esa noche. Me quedé encerrado en mi cuarto con una silla bloqueando la puerta, escuchando cualquier ruido como si fuera un grito. Por la mañana, tomé coraje y revisé todo el apartamento. Miré detrás de los muebles, debajo de la cama, dentro del armario de la lavandería, incluso usé una linterna en el desagüe de la ducha. Nada. Absolutamente nada. Ya estaba pensando en llamar a la policía, pero ¿cómo les explicaba eso? ¿Una sombra? ¿Un cepillo mojado? En el fondo, sabía que nadie me tomaría en serio, hasta que esa misma noche, sentado en el sofá con todas las luces encendidas, escuché pasos. Claros. Lentos. Encima de mi cabeza. En el ático. La primera reacción fue puro pánico. No tenía idea de qué hacer, pero sabía que debía verificar. No quería pensar en lo que podría ser, pero la sensación de estar siendo observado, de estar invadido, me absorbió por completo. Tomé el teléfono y llamé a la policía, aunque no sabía exactamente qué contarles. Les hablé sobre los ruidos, los pasos, sobre la cámara, pero sabía que todo sonaba surreal. En minutos, llegó una patrulla y los oficiales comenzaron a inspeccionar el edificio. Nunca olvidaré la cara del policía cuando me preguntó, ¿estás seguro de que nadie más vive aquí? Ese tono, como si ya hubiera visto demasiadas cosas extrañas en su vida. Fui con ellos hasta el ático. El aire allá arriba estaba denso, como si nadie hubiera ventilado ese lugar en mucho tiempo. Las maderas crujían con cada paso. Y ahí fue cuando encontramos lo que nadie podría creer, una cama improvisada, cubierta con sábanas viejas, ropa tirada por el suelo, y un paquete de alimentos, ya abierto y parcialmente consumido. Lo más aterrador fue cuando los oficiales encontraron una mochila llena de ropa y algunos objetos personales que no eran míos. En ese momento, una sensación fría recorrió mi columna, alguien estaba viviendo allí sin que yo lo supiera. Y lo más insano de todo, los objetos databan de semanas atrás. La persona había estado allí durante un tiempo. Fue cuando uno de los policías sacó un trozo de papel arrugado, con letras apresuradas y garabateadas de manera descuidada, como si hubiera sido escrito bajo presión. Era un mensaje: no salgas de aquí. Ellos van a pensar que estás loco. Nunca supe si eso era una amenaza, una advertencia o una maldición, pero algo quedó claro: alguien sabía exactamente lo que estaba haciendo. Estaba observando cada uno de mis pasos. Y yo aún no sabía quién era. El miedo se mezcló con una ira ciega mientras la policía hacía su trabajo. Llamaron a la unidad forense para analizar todo con más detalle, pero lo más perturbador fue que nadie sabía cómo esa persona había entrado ni, lo más aterrador, cómo se había mantenido allí sin ser detectada. La idea de que alguien estuviera viviendo de forma secreta en mi propio apartamento, mientras yo estaba tan cerca, fue más de lo que pude procesar. La policía aseguró que investigarían más a fondo, pero sabía que esa sensación de violación nunca me dejaría. Y lo peor de todo fue la sensación de que todo eso podría haber comenzado semanas atrás, alguien observándome, moviendo cosas, llegando incluso a entrar al ático. Lo que me hizo sentir más indefenso que nunca.
En los días siguientes, aunque la policía no encontró más pistas ni rastros de la persona que estaba viviendo allí, la sensación de que algo aún estaba mal nunca me dejó. Empecé a sentir pequeños escalofríos cada vez que entraba a mi apartamento, una incomodidad que no podía ignorar. Aunque no había más pruebas físicas de invasión, el olor a comida caliente aún me perseguía algunas noches. Sabía que ya no estaba solo en ese lugar, que algo o alguien me estaba esperando en las sombras. Traté de bloquear lo ocurrido, pero no pude. Lo que más me dejó sin respuestas fue el simple hecho de que, después de tanto tiempo, nunca supe quién era ese intruso. Y lo peor de todo, si aún sigue allí. Lo que me atormentó aún más fue que, después de semanas de investigaciones, la policía no encontró ni una pista más. Ningún testigo, ninguna cámara, ningún vestigio de alguien entrando o saliendo del edificio. Me sentí completamente fuera de control. Después de lo ocurrido, tomé algunas medidas, instalé cerraduras adicionales, un sistema de seguridad de última generación e incluso cambié la disposición de los muebles. Pero, por más que intentara, el sentimiento de inseguridad nunca desapareció por completo. Aún así, la vida siguió, como siempre. Comencé a trabajar en proyectos más grandes, viajé un poco y me distraje más con las obligaciones diarias. Pero, ¿y si esa presencia aún está allí? ¿Y si sigo siendo observado desde algún lugar que no puedo ver? Sinceramente, no sé si alguna vez voy a entender completamente lo que sucedió en ese periodo. Hasta el día de hoy, una parte de mí quiere creer que todo fue un simple caso de paranoia. La mente humana tiene esa increíble capacidad de hacernos jugar malas pasadas. Pero no puedo olvidar la sensación de estar siendo vigilado, de que esa figura desconocida conocía cada uno de mis movimientos. Lo peor es que, a pesar de intentar seguir adelante, siempre me queda la misma pregunta rondando en mi cabeza: ¿realmente vi todo lo que había allí, o algo más sigue escondido en las sombras, esperando el momento adecuado para reaparecer? Hace poco más de 6 meses, comencé un canal en YouTube. Estaba en esa fase de tratar de enganchar a la gente, conseguir suscriptores, hacer todo lo posible para ganar algo de visibilidad. Y para aumentar el contenido y enganchar aún más, decidí pedir a mis seguidores que me enviaran historias reales de experiencias extrañas. Algo con un toque de misterio, ¿sabes? Cosas sobrenaturales, inexplicables, esas historias que todos tienen miedo de contar. Quería algo que realmente impactara a las personas. La respuesta fue absurda: más de 100 correos, muchos de ellos del tipo soñé con esto o le pasó a un amigo mío. Pero en medio de todo eso, encontré un correo que me hizo detener todo lo que estaba haciendo. El correo era simple. No tenía nada especial en el título, algo como historia extraña. Pero, en cuanto comencé a leer, la sensación fue rara, como si alguien estuviera observando mi rutina. El autor describía detalles de mi vida cotidiana que solo yo sabía. Hablaba de mi trabajo, del tipo de contenido que estaba creando, incluso de una conversación que tuve con un amigo el día anterior. ¿Cómo sabía eso? No solo eso, sino que el autor mencionaba el nombre de mi perro, algo que nunca había compartido en las redes sociales ni en el canal. Cada frase parecía tan precisa que parecía que estaba viviendo mi vida, o mejor dicho, observando cada uno de mis pasos. No había ninguna explicación de cómo sabía tanto, y eso fue lo que más me incomodó. Sentía un escalofrío en la espalda mientras leía, pero, al mismo tiempo, la curiosidad me empujaba a seguir leyendo. A medida que leía más, el autor se adentraba más en la historia. Contaba que, por la noche, había algo raro en mi barrio. Algo que no encajaba. Hablaba de un sonido extraño que comenzó a escucharse en la madrugada, un ruido sordo, como si fuera un golpe. No era el tipo de ruido que escuchas y simplemente ignoras, no. Lo describió como si fuera un sonido pulsante, viniendo de un lugar que no podía ubicar. El autor mencionaba que el sonido aumentaba en intensidad, pero nunca pasaba de la madrugada. Lo que más me inquietó fue que dijo: sé que ya lo has escuchado. Y sí, lo había escuchado. Ya lo había. Era un golpe, pero de un tipo que parecía hasta distante, y pensaba que era solo algún vecino ruidoso.
nunca le presté mucha atención. Pero el hecho de que el autor supiera eso era demasiado. El correo seguía describiendo la sensación de que algo no estaba bien en la ciudad, algo que no podía ser visto, pero que estaba allí, acompañando a todos los habitantes. El autor hablaba de la extraña energía en el aire, algo que sentía cuando estaba cerca de donde yo vivía. Al principio pensé que era una broma, pero a medida que leía, más detalles me daba. Hablaba de los días lluviosos y cómo el clima parecía cambiar de forma errática, sin explicación. Incluso mencionó el olor, algo que nunca había comentado, una mezcla de tierra mojada y hierro. También me advirtió, ese sonido se va a hacer más fuerte. Lo vas a notar. Decidí dejar de leer por un momento, cerré la computadora y traté de regresar a mi rutina. Pero una parte de mí no podía dejar la historia. Algo me decía que eso no era solo una coincidencia. Algo estaba sucediendo y la respuesta estaba ahí, en ese correo. La noche siguiente, estaba en casa, editando un video para el canal. Era una noche normal, o al menos eso parecía. La lluvia golpeaba fuerte contra la ventana, el sonido era inconfundible, pero algo era diferente. La sensación de inquietud estaba en el aire. Recordé el correo. Lo vas a notar. Y lo noté. El sonido, ese golpe, estaba ahí, al fondo. No era el ruido común de la casa o algo normal de la calle. Era más distante, como si viniera de debajo de la tierra. Al principio traté de ignorarlo. Pero, de repente, el golpe parecía venir con regularidad, más intenso, como si fuera una advertencia. Sabía que nadie más escucharía eso, y aún así, no pude librarme de la sensación de estar siendo observado. Entonces, de una manera casi involuntaria, tomé mi celular y miré la hora, 3:17 de la mañana. Era la misma hora que el autor del correo había mencionado. Fui hasta la ventana y miré afuera. La calle estaba desierta, sin nadie, pero la sensación de estar siendo vigilado era palpable. Mis ojos se ajustaron a la oscuridad y fue entonces cuando vi. Al final de la calle, una figura. No estaba completamente visible, pero había algo raro en su postura. Como si estuviera parada, inmóvil, observando la casa. Me quedé congelado por un momento, mi cuerpo no se movía. Era como si estuviera atrapado en una sensación indescriptible de miedo. La figura ahora era más nítida y parecía tener algo en las manos, algo que brillaba a la luz de la luna. Pero no pude identificarlo. Comenzó a moverse lentamente hacia mi casa y cada paso que daba hacía que el golpe del sonido resonara más fuerte, como si el ritmo se estuviera sincronizando con sus movimientos. Sabía que debía hacer algo, pero mis pies estaban pesados, como si el miedo hubiera paralizado todo mi cuerpo. No sabía qué hacer. Las piernas temblaban y una parte de mí quería cerrar las cortinas, esconderme, pero no podía apartar la vista de la figura que se acercaba. Cuanto más se acercaba, más fuerte se hacía el golpe y sentía en lo profundo de mi garganta la sensación de que estaba a punto de vivir algo que no podría explicar. Cuando la figura llegó cerca de la entrada de mi calle, se detuvo. Todavía no podía ver sus detalles, pero podía sentir que me estaba mirando. Algo en su postura, como si supiera que yo estaba allí, observando. Entonces, sin previo aviso, el golpe del sonido se detuvo abruptamente. Fue un silencio tan denso, tan pesado, que parecía como si el aire alrededor hubiera desaparecido. El mundo entero parecía haberse detenido. Y fue cuando lo sentí. Algo me tocaba, no físicamente, pero dentro de mí, como si algo se hubiera instalado en mi mente, haciéndome sentir que ya no estaba solo. Algo, o alguien, me observaba. No sabía qué hacer, así que actué por impulso. Tomé mi celular y miré la pantalla, tratando de concentrarme en eso, como una fuga. Y fue entonces cuando algo más ocurrió. En medio de la pantalla, apareció una notificación. Era un mensaje de texto, sin remitente. Solo decía, ¿sabías que el golpe se va a intensificar? Me quedé en shock. No podía ser real. Miré hacia la calle y, cuando volví la mirada a la pantalla, vi que la figura ahora estaba más cerca. Pero ya no estaba parada. Se movía,
con pasos lentos, como si estuviera tratando de acercarse a mi casa sin ser notada. No sabía si debía llamar a la policía o si eso era solo una ilusión. Lo que más me asustaba era la sensación de estar atrapado, sin poder actuar. Pero algo dentro de mí me decía que debía ir hasta la puerta. Dudé, pero sabía que no podía quedarme allí, esperando lo que fuera a suceder. Algo estaba a punto de suceder y ya no tenía el control. Con el corazón acelerado, me levanté, como si estuviera en trance, y fui hasta la puerta de entrada. La sensación de miedo aumentaba con cada segundo, pero algo dentro de mí me decía que debía enfrentar lo que estaba sucediendo. Cuando llegué a la puerta, me detuve y puse la mano en la manija. Fue un momento de pura incertidumbre, como si estuviera a punto de abrir una puerta hacia lo desconocido. Miré el pasillo vacío de mi casa, pero el sonido, el golpe, comenzó a regresar. Ahora, más fuerte, más presente. Era como si viniera directamente desde dentro de la casa. No tenía sentido, pero parecía que el sonido se originaba en algún lugar de mi propio hogar. Estaba a punto de abrir la puerta, pero entonces, algo me hizo parar. No era solo el sonido el que estaba allí. Había algo más, una presencia. Algo estaba dentro de la casa conmigo. Respiré profundamente y abrí la puerta lentamente, tratando de mantener la calma. Pero cuando miré hacia la calle, la figura ya no estaba allí. No sabía si debía sentirme aliviado o aún más asustado. Miré alrededor, pero no había nada más que oscuridad. El sonido había cesado por completo. Solo el viento y la lluvia quedaban. Cerré la puerta, cerrándola detrás de mí, y respiré con más fuerza, tratando de volver a la normalidad. Pero, mientras estaba de vuelta en la seguridad de mi casa, la sensación de estar siendo observado no desaparecía. Era como si hubiera dejado algo afuera, algo que todavía estaba esperando. Fui hasta la ventana para ver mejor, pero ahora todo parecía demasiado tranquilo. Y entonces, cuando pensé que las cosas podían volver a la normalidad, algo más apareció en la pantalla de mi celular. Era la misma notificación que apareció antes. ¿Sabías que el golpe se va a intensificar? Casi dejé el celular caer de la mano. En ese momento, me di cuenta de que eso no había sido una broma, ni una coincidencia. Algo mucho más extraño estaba sucediendo, y no sabía cómo ni por qué, pero estaba definitivamente en medio de algo que no podía explicar. El golpe, la figura, el sonido viniendo de dentro de mi casa. No sabía qué hacer, pero, al mirar la pantalla del celular, algo dentro de mí me dijo que eso no iba a parar tan pronto. Ya no había vuelta atrás. Estaba atrapado en esa pesadilla. Pasé la noche en vela. Cada ruido, cada paso en el piso superior, me hacía sentir como si estuviera dentro de una película de terror. El sonido, el golpe, se intensificaba y desaparecía, pero nunca dejaba de volver. Traté de dormir, pero el miedo era tan palpable que parecía seguirme a cada segundo. Al final, era como si estuviera viviendo dentro de eso, una realidad distorsionada, donde ya no sabía que era normal y que solo era un truco de mi mente. Cuando finalmente amaneció, todo parecía tranquilo, como si nada hubiera sucedido. La sensación de ser observado, sin embargo, nunca desapareció por completo. Nunca conté a nadie lo que ocurrió esa noche, hasta el día de hoy. No sé si lo que viví fue real o si solo estaba intentando lidiar con mi propia ansiedad. Desde entonces, el sonido nunca volvió, ni la figura misteriosa. Pero la sensación, esa sensación de estar siendo observado, nunca me dejó. Ese correo, el golpe, los mensajes en el celular, nunca supe quién estaba detrás de todo eso. Si alguien me estaba observando o si todo no fue más que una gran pesadilla. Pero, una cosa es cierta, el miedo que sentí ese día, la sensación de que algo estaba más allá de mi control, se quedará conmigo para siempre. No sé qué pasó esa noche, pero sé que fue real. Y, hasta hoy, la pregunta que queda es, ¿quién o qué estaba realmente detrás de todo esto?